Cantábamos ahora y hacía parte de nuestra línea de adoración ahora, exaltando la omnipotencia de Dios, declarando que Él es el Shaddai, que Él es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de lo imposible, el Dios que hace que lo imposible se vuelva posible. Y en esta mañana quiero llevarle esa palabra, porque yo sé que aquí hay gente que tiene propósito, tiene llamado por Dios. Aquí hay gente que ha sido escogida como de parte de Dios para cosas grandes y sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en ese llamado no va a ser fácil. Muchas veces vamos a tener oposición. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tú te decides empezar a buscar a Dios es cuando se levantan quienes nunca se habían levantado contra ti. A veces de tu misma familia puedes tener oposición, a veces de los más cercanos, y comienzan de alguna manera a querer frenarte, a querer dañarte, a querer desanimarte, a querer estancarte, a querer debilitarte. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios está contigo y el propósito que Dios tiene contigo es un propósito grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. A su nombre. Ahora su Biblia. En el primer libro de Reyes, ahí en el Antiguo Testamento, primer libro de los Reyes, capítulo 17. Le decía que me encanta leer el libro de Éxodo, porque el Éxodo, de hecho la palabra Éxodo significa salida. Y el libro de Éxodo marca el tiempo desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta tiempo anterior o poco tiempo anterior de llegar a Canaán. Pero en el proceso del desierto marca o registra los 40 años de desierto, de peregrinaje en el desierto. Y siempre yo he dicho que los desiertos son lugares en los que tal vez es rico ir de pronto de safari. Y usted se pague un safari y al África o a los desiertos arábigos y todo pago con comida en un carrito o dando la vuelta como lo pasa en Discovery Channel, la gente montada en sus carritos y dando la vuelta, mirando las fieras del desierto, caminando o rodando en el desierto. Pero una cosa es irse en un safari, otra cosa es estar en un peregrinaje. La palabra peregrinaje significa caminar sin destino fijo, estar como nómadas, acampando donde les agarró la noche. En un desierto no es fácil. Cuando tú miras a la derecha, miras a la izquierda, miras atrás y adelante y lo único que encuentras es desierto. Y a mí me encanta el libro de Éxodo porque digo que el desierto hizo parte del proceso de Dios para el pueblo de Israel. Dios necesitaba, escúcheme esto, Dios necesitaba que su pueblo llevara a su pueblo al desierto de alguna manera. No porque Dios sea cruel o porque Dios diga, ok, voy a llevar a mis hijos al desierto porque quiero verlos sufrir. No, porque Dios necesitaba procesarlos, necesitaba llevarlos al desierto. Y en el desierto iban a tener una depuración mental, iban a ser depurados en su mente, a quitar las fortalezas mentales que tenían, los arraigos que tenían Egipto. Y en el desierto iban a aprender a conocer a Dios. Y eso me encanta porque las escuelas de Dios son los desiertos, los procesos, los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos que usted no espera que lleguen a su vida, pero llegan para probar tu fe. Esas son las escuelas de Dios, donde Dios nos forma, donde Dios nos trata, donde Dios nos enseña. Pero lo lindo de esto es que en el desierto, del capítulo 13, versículo 17 del libro de Éxodo, dice la palabra que el Señor le dijo, yo no los voy a dejar solos, sino que voy a estar con ustedes en el desierto. Voy a caminar con ustedes en el desierto. De día voy a estar en una nube y de noche en una columna de fuego, pero siempre en el desierto voy a estar con ustedes. Hay una garantía de parte de Dios de que los procesos de nuestra vida siempre va a estar Él. Y Dios va a hacer que lo imposible se vuelva posible. En el desierto el pueblo aprendió a escuchar a Dios. En el desierto el pueblo aprendió que en los momentos difíciles no era el faraón quien iba a solucionar el problema o un funcionario de Egipto. En el desierto aprendieron que hay que usar la oración como canal de comunicación con Dios, que hay que ir a la presencia de Dios. En el desierto aprendieron que solamente mirando hacia el cielo, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hay gente que lee ese versículo de otra forma, dice, alzaré mis ojos de donde vendrá mi socorro. No, eso no es una afirmación, es una pregunta. El salmista dice, alzaré mis ojos de donde vendrá mi socorro.
Porque en la antigüedad, en los lugares santos se levantaban monumentos o estatuas o adoraciones paganas. Y la gente acostumbraba a mirar hacia, como tenemos aquí Cristo Rey, o como tenemos el Cerro de las Tres Cruces. Y entonces el salmista dice, alzaré mis ojos de donde vendrá mi socorro. Y luego se hace una afirmación y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, en el desierto se aprende a mirar al cielo. En el desierto se aprende a confiar en Dios. En el desierto se aprende a depender de Dios. El pueblo aprendió dependencia de Dios. Ya no de Faraón, ya no de Egipto, sino ahora de Dios. En el desierto aprendieron a ver la mano de Dios moverse sobre sus vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Usted se imagina haber sido parte de ese grupo de 1 millón de israelitas y haber sido testigos oculares, presenciales, de ver cuando el mar se abrió en dos? Cuando el Señor, dice la palabra que el pueblo estaba ya mentalmente derrotado, mentalmente se habían autoderrotado. ¿Dónde está eso? Ahí está la palabra. Cuando el pueblo de Dios le dice, nos trajiste a este desierto para hacernos morir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, hubiéramos muerto a mano de los egipcios. Porque miraron a la derecha y solo veían desierto. Miraron a la izquierda, solo veían desierto. Miraban hacia adelante y veían un mar extenso. Y miraban hacia atrás y venía el ejército de Egipto para destruirlos. Pero Dios ese día les enseñó que cuando alguien confíe y cree en Él, que cuando alguien camina con Dios, el Señor no va a hacer lo fácil, el Señor va a hacer lo imposible por sus hijos. El Señor ese día les demostró que podía abrir el mar, algo que físicamente es imposible, algo que científicamente no tiene ni explicación y algunos todavía no lo creen, pero Dios abrió el mar en dos y dice la Biblia que el pueblo caminó en seco. Cuando el pueblo estuvo en el desierto tuvo sed. 3 días sin beber agua, tuvieron sed y comenzaron a quejarse y lamentarse, pero Moisés fue a la presencia de Dios y en el desierto dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés, miras aquella peña, de esa peña va a venir tu bendición, voy a hacer que lo imposible se vuelva posible, voy a hacer que la peña te brote agua, que la peña destile agua, es decir, de lo imposible voy a hacer algo posible, porque cuando alguien tiene a Dios, escúcheme, si hay alguien que tenga a Dios y si no lo tienes es el momento de acercarte a Él. Pero yo te digo en esta mañana, si alguien tiene a Dios, hermano, yo no sé qué circunstancia, situación o momento estés pasando de tu vida emocional, espiritual, de tu llamado, de tu liderazgo, de tu ministerio, yo lo que sí sé es que Dios puede hacer algo imposible a tu favor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, encontramos a un hombre de Dios. A un hombre que estaba acostumbrado a ver la mano de Dios, a un hombre que estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios, el fuego descender, un hombre que estaba acostumbrado que cuando oraba, hermano, se manifestaba de una manera sobrenatural la gloria de Dios. Por eso quiero decirle que este mensaje es para usted, usted que ya conoce de Dios, pero que muchas veces ha dudado, usted que conoce de Dios, pero que muchas veces su fe ha flaqueado. Usted que tiene a Dios, que llevas años siguiendo a Dios, pero que de repente vino un momento de prueba que te hizo claudicar o que te hizo bajar la guardia y pensaste que ya no había nada que hacer. Elías, el profeta de Dios, Elías, el gran profeta de Dios, uno de los pilares del pueblo de Israel, considerado como la cabeza de los profetas, un hombre que representa a los profetas, acostumbrado a ver la gloria de Dios y acostumbrado a ver cómo el poder de Dios se manifestaba. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando Elías oraba algo pasaba. La última vez que Elías oró por un milagro, dice la Biblia que cayó fuego del cielo. Elías era un hombre acostumbrado a ver la gloria de Dios, pero de repente vienen momentos adversos, momentos difíciles, aún en la vida de aquellos que tienen a Dios, aún en la vida de aquellos que sirven a Dios. Y este mensaje va para de pronto aquellos que dicen, Señor, yo he entregado mi vida a ti hace 20 años, 15 años, 10 años, 1 año, 2 años, te estoy sirviendo, te estoy siguiendo. ¿Por qué me acontecen estas cosas? Yo sé que usted se lo ha preguntado, yo me lo he preguntado. Yo tengo, para la gloria de Dios, ya cumplo 23 años de ministerio. Cumplo 23 años, no más, 23 años, yo empecé a los 15 años, 25 años de ministerio, hermano. 25 años de ministerio, empecé a los 15 años a pastorear para las asambleas de Dios. Y llegó momentos difíciles y muchas veces le reclamaba al Señor, Señor, desde pequeñito solté el balón, yo iba a ser el futuro Falcao de este país. No, ni qué Falcao, yo iba a ser el
futuro James, pero en el Real Madrid, solo banca. Pero resulta que solté mi juventud y se la entregué a Dios y le digo al Señor en muchas ocasiones, Señor, ¿por qué? ¿Y sabe qué me responde el Señor? ¿Qué cree que responde el Señor en muchas de esas ocasiones? Nada. A veces el Señor guarda silencio. A veces el Señor solamente guarda silencio, porque el Señor es sabio y el Señor sabe que el proceso, las situaciones que nosotros vivimos nos ayudan. Diga conmigo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Ahora piense en esa situación que usted está viviendo hace meses, hace años, que lo ha estancado, que lo ha puesto a llorar, que ha sido difícil. Dios te dice en esta mañana, eso te ayuda para bien. La pregunta es, ¿cómo me puede ayudar para bien? Pues sencillo, porque en ese proceso, en esa situación, vas a desarrollar tu fe. ¿Vas a desarrollar qué? Diga conmigo, mi fe. Vamos a aprender eso esta mañana, porque quiero que el Espíritu Santo me inquieta que aprendamos. Miren, nosotros somos buenos para desarrollar actitudes negativas. Y usted me va a decir, ¿cómo así, pastor? Sí, somos muy fáciles para ser pesimistas. El ser humano, estoy hablando del ser humano, somos muy fáciles para ser negativos, más que positivos. Usted ve un momento difícil en el país y todo el mundo empieza a hablar como, por lo menos en esta situación que estamos, en el país, la economía, y usted ve el lenguaje de la gente, el lenguaje en cualquier lado donde usted vaya, en su casa, en su familia, en el mercado, donde usted vaya, usted encuentra un lenguaje que en un 90% encuentra un lenguaje negativo. Todo el mundo habla negativo, esto está mal, viendo que el tamal es rico. Hablan mal, no, esto no va a mejorar, estamos al borde del abismo, esto se va a acabar y la gente está neurótica, la gente está angustiada. ¿Por qué? Porque somos buenos para desarrollar actitudes negativas. Negativismo, falta de fe, duda, incredulidad. Miren qué increíble que cuando el Señor llegó a Jerusalén, dice la Biblia que no pudo hacer allí ¿qué? ¿No pudo hacer qué? Ni un milagro. ¿Pero por qué no pudo hacer ni un milagro? Pero en todos, tanta era la incredulidad, la duda que había en un pueblo, que el Señor no pudo hacer milagros. No porque al Señor se le hubiera acabado la fe, o porque el Señor se le hubiera acabado el poder, sino porque el Señor necesita que haya fe para que ocurran milagros. ¿Me doy a entender en eso o no? Entonces, los procesos que nosotros vivimos, usted puede llevar 20 años en el Evangelio, en los procesos que usted vive en su vida, cualquier área de su vida, espiritual, material, ministerial, física, emocional, sentimental, lo que sea, todos esos procesos usted tiene que aprender a entender. Escúcheme bien, aprender a entender de que todas las cosas le ayudan para bien. Y que aunque usted esté pasando el proceso que está pasando, Dios nunca se ha ido de su lado. Y que en medio de ese proceso, si al Señor le toca abrirle el mar, se lo va a abrir. Si al Señor le toca hacerle botar agua de la peña, se la va a hacer brotar. Si el Señor le tiene que hacer llover pan del cielo, se lo hace llover. Amén. ¿Pero qué necesita de nosotros? Fe. Y cuando tú tienes fe, desarrollas otra virtud que se llama confianza. La fe te hace confiar. Yo siempre le pongo el ejemplo, uno de bebé o de niño chiquito, como Julie, cuando está chiquita, confía en su papá, ¿sí o no? Yo siempre les pongo el ejemplo y la anécdota porque a mí eso nunca me quedó grabado en la mente, porque para mí mi papá era mi héroe. Mi papá era musculoso, porque él era el héroe de la panza grande. Mi papá todavía fue carnicero, entonces tenía una barrigota que era templadísima como este vidrio. Yo decía, ahí hay poder. Y mi papá, yo le decía a mis amigos, mi papá, usted no le saca la piedra a mi papá porque mi papá se convierte en hijo. Vea, mi papá tiene, mire la fuerza que tiene. Me decía sí, mis amigos me decían sí, pero el músculo está hacia abajo. Le dije, no, cuando se activa, sube. Era tan gordito que colgaba el cuerito acá. Y yo decía, eso cuando usted saca la piedra, eso es músculo. Ahí es donde lo ven.
Y una vez mi papá, muy borracho, tan borracho que no podía ni caminar. Recuerdo como si fuera ayer, yo tenía alrededor de 5 o 6 años de vida. Estaba pequeño, pero nunca se me olvida que estábamos en el río Timba. Si alguno conoce, mi papá es de Timba, si alguno conoce Timba, Cauca, está Timba Cauca y Timba Valle. Hay un río que ya para salir para el Naya, hay un río que es muy caudaloso, no sé ahora, pero en ese tiempo era muy caudaloso. Y recuerdo que había que pasar al otro lado del río, y mi papá entonces me dijo así en las palabras de superhéroe, me dijo, no para eso. Sí, yo sé que usted no entendió, yo tampoco, pero yo sabía que me iba a pasar. Me dijo, no podía ni hablar. Y entonces recuerdo que mi papá me puso en sus hombros y comenzó a pasar el río. Te estoy hablando de que el borracho no podía ni moverse. Y estaba pasando un río caudaloso. Menos mal el río no lo tapaba, porque mi papá es altísimo. En ese tiempo medía unos 55. Pero yo recuerdo que el agua le llegaba a la nuca y le hacía así. Ahí vamos llegando. Y la gente al otro lado gritaba, ¡Bruto! ¡Bruto! ¡Se van a ahogar! ¡Va a matar el niño! ¡Borracho! ¡Perdido! Y le decían cantidad de cosas y muchos comenzaron a querer saltar a la ría de esa choza bajo control. Yo nunca me olvido de eso, pero yo sí me acuerdo de algo. Y es que en los hombros de mi papá yo me sentía confiado. Porque yo sabía que él no me iba a dejar ahogar. Yo lo sabía, aunque ahora, en este tiempo, yo no me hubiera montado en los hombros de mi papá. ¿Por qué? Porque si yo hubiera tenido un poquito más digamos, de conciencia, a 5 años usted confía mucho, pero si hubiera tenido un poquito más de conciencia, yo hubiera dicho, no, mi papá lo agarra a la corriente y se lo lleva ahí. ¿Cómo me va a salvar a mí si no se puede ni para él? Pero lo que le quiero referir en esta hora es la confianza que yo tenía en él, me hacía tener una fe ciega en que íbamos a pasar, y lo logramos pasar. No le quiero decir lo que pasó después cuando mi mamá se dio cuenta, pero yo siempre confié y mi papá me dijo, se lo dije que yo iba a pasar. Y yo le dije, sí, ay, está bien. Yo sabía que íbamos a pasar. Yo sabía que íbamos a pasar, porque la fe que tenía en él me había hecho desarrollar otra virtud, que es la confianza. Aunque yo veía la corriente, los fuertes olas que golpeaban los 1.55 de mi papá, me hacía confiar de que yo no me iba a ahogar porque estaba él ahí, porque yo estaba en sus hombros. Ahora, cuando tú desarrollas fe y confianza en Dios, no va a haber nada en tu vida que te vaya a afectar emocional o espiritualmente, sino que por el contrario, vamos a aprender a ver los desiertos o los procesos como una oportunidad para que Dios se manifieste. Aquí hay algo tremendo, no sé si usted me entendió. Si no me entendió, pídale revelación a Dios de eso. Pero los procesos difíciles, cuando alguien tiene a Dios, tiene fe y confianza en Dios, los procesos de prueba no te desaniman, sino que te animan. Porque dices, aquí voy a ver la mano de Dios. Voy a ver cómo Dios se glorifica. Voy a ver cómo Dios me respalda. Van a ver cómo Dios me saca de esta. Van a ver cómo Dios me bendice. Van a ver cómo Dios me sana. Van a ver cómo Dios me libera. A su nombre. A su nombre. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, encontramos que hay un hambre sobre la tierra. Hay una hambruna. ¿Usted sabe lo que es una hambruna? En una nación, yo creo que mis hermanos les tocó el proceso más difícil de Venezuela cuando les tocó salir. En el 2016. Yo me imagino esa situación tan tremenda de que la gente le tocó salir de su país porque no había que comer. Y si usted tenía plata, la plata, recuerdo que uno veía las noticias que tenían cajas de plata y no servían, la gente las tiraba a la calle. Y no, ¿para qué plata si no hay que comer? Había una hambruna en Israel tan terrible, tan tremenda, que la gente se estaba muriendo de hambre. Pero viene la palabra de Dios. Escúcheme aquí esto tremendo, porque le quiero dar un mensaje que sé que le va a bendecir. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Versículo 8. Versículo 1, perdón, no 8, versículo 1. Entonces Elías Tisbita no era el apellido, era de donde venía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío en estos
años, sino por mi palabra. Miren la confianza que se tenía el profeta. No va a haber lluvia ni rocío en la tierra durante años. ¿Usted sabe qué pasa cuando no llueve en años sobre la tierra? Todo se seca, hay hambruna. Y más en Israel, que era una región que vivía de la agricultura, imagínense. Y vino palabra de Jehová diciendo, mire lo que inmediatamente viene sobre el profeta Elías. Y vino a él, diga conmigo, a él. En medio de las situaciones, lo primero que tenemos que aprender a desarrollar es un sentido de audición aguda a la voz de Dios en medio del proceso. Cuando pasamos un proceso, usted escucha muchas voces. Y nosotros queremos escuchar voces. Por eso usted le dice a alguien y comienza a contarle, mira, me está pasando esto y lo otro, porque usted espera que alguien le dé una salida, que alguien le dé una solución. Y muchas veces usted escucha, en vez de escuchar soluciones, usted escucha, sí, posibles soluciones, pero que tú sabes que te van a llevar a algo que peor. ¿Cuántos en medio de un proceso difícil han pedido consejo a alguien y te mandó al brujo, te mandó al hechicero, o te mandó a consumir, o te mandó a huir, o te mandó a hacer lo malo, o otro que estaba peor que la situación que tú estás, tú te dices, no, aquí no queda de otra sino esperar que muramos? Pero dice la palabra que cuando llegó el momento difícil, inmediatamente vino a él palabra ¿de quién? De Dios. Es decir, Dios nos va a hablar en cada circunstancia de nuestra vida. Entonces yo tengo que aprender a desarrollar un sentido de audición aguda para escuchar la voz de Dios en medio de mi situación. Me voy a explicar lo siguiente. ¿Cuántas veces en medio de un problema, alguno aquí ha tenido alguna situación difícil? Para saber si estoy predicando a la gente correcta. Solo 3. ¿Hemos tenido una situación dura, difícil, angustiante? Yo sí. ¿Usted no le ha pasado que usted se acuesta a dormir y usted no puede dormir porque su mente comienza a ¿qué? Hay una batalla mental. Y usted comienza a pensar soluciones, a pensar salidas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que eso que me dijeron que me roben banco sí será verdad o no? Ah, pero si los de la casa de papel pudieron, yo ¿por qué no voy a poder ir en el banco? Si los de la casa de papel, ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Y comienza tu mente a brindarte soluciones, salidas. Tú comienzas a tener una lucha. Luego el enemigo te presenta opciones, te presenta salidas. Las situaciones o la gente que te rodea te presenta salidas, pero ninguna de ellas es correcta. Pero te has puesto tranquilo a esperar la voz de Dios. Te has puesto en un estado de tranquilidad en medio del proceso y decirle, Señor, ya no voy a escuchar lo que mi mente me dice, no voy a escuchar lo que el enemigo me dice, no voy a escuchar lo que la gente me dice, voy a escuchar tu voz. ¿Sabe qué hacía Moisés cuando tenía una situación difícil en el desierto? Dejaba de escuchar al pueblo de Israel porque todos hablaban de muerte, todos hablaban que nos vamos a morir, todos hablaban que nos vamos a perecer, y todo el mundo angustiado, y todo el mundo con la gente. ¿Usted ha visto la gente cuando hay un colapso? Eso se llama, se me olvida el nombre, pero cuando pánico colectivo. Cuando hay un pánico colectivo, cuando hay un temblor, usted mira la cara de todo el que usted quiera mirar y nadie está feliz. Todo el mundo está haciendo cara de tragedia, cara de me morir, y todos están así, y todo el mundo hace su peor gesto y angustiante, y es normal, porque hay un pánico colectivo. El pueblo de Israel se ponía en esa situación, y ¿saben qué hacía Moisés? Dejaba de escucharlos a todos y se apartaba y se iba a un lugar tranquilo, y allá se arrodillaba y le decía, Señor, mira lo que está pasando. Y allá en ese lugar secreto, en ese lugar de tranquilidad, en medio de la prueba, en medio del proceso, Dios le decía, ok Moisés, mira ese árbol. Y le mostró Dios un árbol. Y le dijo, ve y echa ese árbol ahí a esas aguas amargas porque con este árbol se va a endulzar. En medio de la tranquilidad, en la oración, allá en medio de la prueba, Dios le dijo, tranquilo hijo, háblale a la peña. Tranquilo hijo, háblale al mar. Comienza a usar la palabra, el poder que te he dado en tus labios, porque Dios nos ha dado poder en lo que hablamos. Diga conmigo, Dios me ha dado poder en lo que hablo. Al profeta le dijo, he aquí, hoy he puesto mis palabras en tus
labios. Entonces si usted empieza a declarar en medio del proceso difícil de su vida, usted empieza a decir, me voy a morir, me voy a morir. El médico apenas te mandó a hacer el examen, una prueba urinaria, y feliz, ya, es el final. O estás en medio del proceso y ya empiezas a decir, no hay nada que hacer. ¿Qué crees que Dios va a hacer? Si lo que estás declarando no va a concordar con la palabra que Dios te ha hablado. Por eso tienes que aprender a escuchar a Dios en medio del proceso. Dios te va a hablar. Diga conmigo, Dios me va a hablar. Por encima de mi esposo, mi esposa, de los que me rodean. Dios me va a hablar. Cuando Job estuvo en un momento difícil, la Biblia dice que había perdido toda su familia, había perdido todo lo que tenía, y aparte de eso le dio una lepra. Y dice la Biblia que era tanta la lepra de Moisés, tan angustiante la lepra, de Job, que Job agarraba tejos, pedazos de tejos, de cerámica. Había un lugar en Israel donde se tiraban las vasijas rotas, y allá se iba a rascarse con tejos, la lepra. Y por allá un día le dio por preguntarle a su esposa, ¿qué hacemos? ¿Qué voy a hacer? Y su esposa inmediatamente le dijo, ¿qué? Maldice a tu Dios y muérete. Imagínense, que uno vaya a la esposa y le diga así. Porque muchas veces en medio del proceso no vas a escuchar la palabra adecuada, pero cuando aprendes a guardar silencio, diga conmigo, guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. Eso dice el Salmo, guarda silencio ante Jehová. No se apresure a hablar, porque cuando a veces hablamos, dice el versículo aquel, la embarramos. Primera de Joaquín 1:1. Cuando abrimos la boca la embarramos. Entonces por eso el Señor dice, guarda silencio y espera en Él. Y vino palabra de Jehová diciendo, Dios le habla al profeta. ¿Y qué le dice el profeta? ¿Qué le dice el profeta? Apártate de aquí, le dice al profeta, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Le dio una instrucción, diga conmigo, instrucción. Cuando tú aprendes a escuchar a Dios en medio del proceso, vas a recibir instrucción. Diga conmigo, instrucción. ¿Y qué es instrucción? Es una dirección para salir del proceso. Déjame allí, tranquilo, déjame que está grabando. Vas a recibir instrucción. Dios te va a decir qué hacer, literalmente. Cuando aprendes a escuchar a Dios en medio del proceso, Dios te va a decir qué hacer. Y le dice al profeta, vuélvete al oriente, ¿y qué? Y escóndete, ¿en dónde? Escóndete en el arroyo. Mira la instrucción de Dios. Escóndete en el arroyo de Kerit. Escóndete ahí en el arroyo de Kerit, que está enfrente de qué? Del Jordán. Le digo al profeta, quédese allí tranquilo. Escóndase allí en el arroyo de Kerit. ¿Por qué Dios le dijo esto? Y ahora viene la solución. Mire lo que le dice Dios. Beberás del arroyo, versículo 4. Beberás del arroyo y yo, está hablando Dios en primera persona, dice, y yo he mandado ¿a quién? A los cuervos que te den allí de comer. Escuchaba una vez una, digamos, discusión teológica de teólogos, de gente que conoce de Biblia, y decía que los cuervos se podía referir a una especie de grupo o pandilla que estaba acostumbrada a saquear los pueblos y le llamaban los cuervos, decía que el teólogo. Otros lo aplican más, vale, al animal, al cuervo. ¿Usted sabe lo que es un cuervo? El cuervo es un animal carroñero, como conocemos nosotros aquí a los gallinazos, se le dice aquí en Colombia. En Estados Unidos le llaman, se me olvidó, está más bonito en el nombre en Estados Unidos. Pero los cuervos son animales carroñeros. ¿Qué hacen los cuervos? Comen mortecina. Y Dios le dice la palabra, le he dado orden a los cuervos. Yo decía una vez, escuchando entonces
escuchando aquella discrepancia, porque decían, no, eso era una banda que se llamaban los cuervos. Otros decían, no, son los animales. Yo decía, banda o animales, Dios les dio la orden. Si era una banda, les dio la orden. Si eran los animales, Dios les dio la orden. Pero dice la palabra, Él ha mandado a los cuervos que te llenan y de comer. Entonces, la situación era la siguiente. Imagínense Elías, Dios le dice que se esconda en el arroyo de Querid y que se quede allí porque va a mandar a los gallinazos para que le lleven carne. ¿Cómo la ve? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Es muy difícil, pero ¿por qué? Porque yo siempre que leo la palabra veo cómo Dios le encanta, le fascina moverse en lo sobrenatural y hacer que lo imposible se vuelva posible. Por eso yo quiero decirle a usted esta mañana, yo no sé, hermano, en qué proceso anda usted, en qué situación usted viene de años, de meses, pero lo que sí sé es que si aprendes a escuchar la voz de Dios, si aprendes a seguir las instrucciones de Dios en medio del proceso, Dios va a hacer para tu vida, va a hacer que lo imposible se vuelva posible. Ah, pastor, pero es que me dijeron que mi enfermedad es incurable. Dios va a hacer que lo imposible se vuelva posible. Dios se va a glorificar. A su nombre. A su nombre. Dios se va a glorificar. Aumente su fe en esta mañana. Dios no quiere duda. Dios no quiere incredulidad. Dios no quiere negativismo. Usted quiere fe. 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 Porque sin fe es imposible. Diga conmigo, es imposible agradar a Dios. Y en el versículo 4 dice eso. Dios le dijo a los cuervos, he dado orden a los cuervos que te den de comer. Y viene lo más importante, el versículo 5 viene lo más importante, y aquí es donde yo veo que nosotros como seres humanos fallamos la mayoría de las veces. Y dice la palabra en verso 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ahí está el problema. Bueno, para Elías no está el problema, pero para nosotros sí. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que Dios nos da la instrucción, nos dice qué hacer, nos dice cómo comportarnos, pero nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario. Oraba por una persona y me decía dar un consejo y Dios me empezó a dar palabra, hizo todo lo contrario a lo que Dios le dijo, y luego volvió y me dijo, pastor, las cosas no han mejorado. Le dije, pero tú nunca hiciste lo que Dios te dijo que hicieras. Entonces no le reclames a Dios, entonces no le digas a Dios por qué, si cuando Dios te dijo que te fueras por aquí, te fuiste por allá. Miren el capítulo 13, versículo 17 del libro de Éxodo, póngamelo por favor, Sofi. Capítulo Éxodo 13, 17. Me encanta ese pasaje, me encanta, porque es el pasaje donde Dios le dice al pueblo que va a estar con ellos en el desierto. Pero mire cómo el Dios de sabio, le voy a explicar. Dice la palabra, y luego que para dónde fue el pueblo, Dios no. Diga conmigo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba ¿cómo? Cerca. ¿Sabe cuánto estaba el pueblo de Israel de Canaán si se hubieran ido por la tierra de los filisteos? Estaban a 40 días de camino, 40 días de camino, o sea, llegaban en 40 días del desierto de Egipto, en 40 días llegaban. Pero dice la palabra que Dios no los llevó por ese camino. ¿Por qué? Porque dijo Dios, mire lo que dice la palabra, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea ¿qué? La guerra, porque los filisteos los acababan y se van a devolver a Egipto, van a volver atrás. Literalmente el versículo diría, no quiero llevarlos por la solución tan fácil que a veces se le presenta en la vida, la situación tan fácil que a veces le presenta al mundo, porque cuando vayan van a ver la guerra, van a ver la difícil y se van a volver otra vez al mundo. Entonces dice la Biblia que Dios los llevó por el desierto. Versículo siguiente dice, mas Dios hizo que rodease el desierto. Dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo 40 años. ¿Y sabe por qué?
Porque dice la Biblia que los hijos de Israel, el pueblo de Israel, subió de Egipto. ¿Cómo subieron de Egipto? ¿Cómo subieron de Egipto? ¿Cómo subieron? Armados. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el problema? El problema era sencillo. Ellos no sabían ni pelear ni manejar las armas. Porque acuérdense que era una nación o un pueblo que toda la vida, durante 450 años, se le habían pasado siendo esclavos, no soldados. Entonces las armas no le iban a servir de nada. Y número dos, ¿por qué Dios les hizo eso? Porque las armas con que Dios quiere que nosotros peleemos las batallas no son las armas del mundo, no son las armas carnales, sino que las armas que Dios quiere que tú y yo aprendamos a usar en las situaciones difíciles son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. A su nombre. Pero tienes que aprender esto. Número uno, desarrolla, para los que toman apuntes, número uno, desarrolla el sentido de la audición aguda para escuchar la voz de Dios. Número dos, sigue las instrucciones que Dios te va a dar en medio del proceso. Sigue las instrucciones que Dios te va a dar en medio del proceso. Número tres, permanece quieto esperando la voluntad de Dios. Cuando le digo quieto, es que no te afanes, no te dejes llenar de ansiedad, no te dejes llenar de angustia. Permanece tranquilo porque Dios va a hacer que lo imposible se vuelva posible. Porque para el que cree, todo le es posible. A su nombre, a su nombre. ¿Cuánto le dan ofrenda de aplausos al Señor en esta mañana? ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que vive? Número 4, obedece. Ahora sí volvamos al versículo 5 de Reyes. Número 5, obedece lo que Dios te dijo. Dice la Biblia que Elías, en el versículo 5 dice, hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Allá se fue. Y el verso 6 dice la palabra, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mientras la nación estaba en hambruna, mientras la nación estaba en crisis, el que aprendió a escuchar a Dios y el que aprendió a escuchar la instrucción de Dios y a obedecerla, vivió en prosperidad, comió, no fue saciado, no vivió en hambruna. Cuando tú vives, y ahí está la palabra tremenda, cuando tú oyes a Dios, sigues las instrucciones de Dios, obedeces a Dios, no importa si la nación está en crisis, Dios te va a bendecir. No importa si alrededor hay derrumbe, si alrededor hay batalla y guerra, Dios te va a respaldar. Vas a comer hasta saciarte. A su nombre, a su nombre, porque tu bendición viene de Él. Ya no más dudas. Por eso la generación de conquista que Dios quiere levantar es una generación que aprende a escuchar a Dios y aprende a obedecer a Dios. ¿Sabe qué es lo que hace la gente la mayoría de las veces cuando tiene una situación difícil, una crisis en sus vidas? Curiosamente, lo primero que hacen es dejar de buscar a Dios. Sí. Dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de buscar a Dios y también dejan de ir a la iglesia. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Por qué no vuelvo a la iglesia? ¿Qué le pasó? No, estoy en problemas. Precisamente allí es donde más tienes que ir a la presencia de Dios. Ahí es donde más tienes que descansar en Él. Pero si te alejas de Dios, tremendo, ¿verdad? Aprende a escuchar a Dios. A su nombre. A su nombre. Póngase sobre sus pies en esta mañana, por favor. Y dígale al Espíritu Santo de Dios que abra sus oídos. Hace unos años yo viví una situación difícil en mis oídos. Nunca se me olvida porque fue angustiante. Se me obstruyeron los oídos. Tuve una inflamación de los tímpanos y literalmente quedé, yo no sé si usted ha quedado totalmente sordo, que siento un silbido. Y
y así todo el tiempo, y eso produce un dolor de cabeza, y se siente la cabeza como con una presión así, una presión impresionante. Se siente la presión tan fuerte que duele la cabeza. No sé si usted alguna vez lo ha vivido. ¿Sí o no? Yo duré así días, así con la cabeza, así con el silbido, y era impresionante. No escuchaba nada, me podían hablar aquí, gritarme aquí, yo no escuchaba nada, y el dolor era impresionante. Era una sordera profunda, total. Pero de repente un día iba en un carro y de repente yo sentí que hizo ¡pum! Así me dicen los oídos, como una explosión. Y de repente escuché todo. Ese día fue muy alegre porque volví a escuchar con una claridad y una nitidez. Todo lo escuchaba nítido, clarito, y se me quitó la presión de la cabeza y sentí tranquilidad. Pero se me agudizó la audición, es decir, escuchaba mejor. Tenemos que aprender a decirle al Espíritu Santo: abre mis oídos espirituales, agudiza mi sentido auditivo, no solo el sentido auditivo físico, natural, sino el sentido auditivo espiritual. Espiritual, para escuchar la voz de Dios antes que mi propia voz. ¿Sabe qué se dice a uno mismo en un momento difícil? Estoy aburrido. En un momento, ¿sabe usted qué dice? Voy a dejar todo tirado. No es el diablo, no le eche la culpa todo al diablo. No, a veces somos nosotros mismos que nos hablamos: qué aburrido, me quiero morir, voy a tirar la toalla. Ay, Dios mío, encima así. En la mente, o a veces con la boca también. Ay, Dios mío, manda por mí. Yo no sé por qué me tiene sufriendo en esta tierra. Ya, ojalá se acuerde de Dios de mí. Sí, Dios se acuerda de usted, pero no para eso. Uy, yo quisiera que pasara algo. Y empezamos a declarar cosas. Y declaramos: uy, que me diera algo y que hoy no me acostara. Y se acuestan así: me acostara y mañana y me levantara. ¿Usted cree que esas palabras de fe van a mover a Dios y Dios va a decir: no hay que bendecirlo, hay que abrirle el mar? No. Dios dice: ah, sí, súmeme de otros 10 años ahí al proceso. Pero cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, dígale que está a su lado, cierre el pico. Así como le decían las mamás a uno: cierre ese pico. Cierre ese pico. Y bien de toque si salió, y cierre ese pico. Cierre el pico, le decían a uno, ¿no? No diga nada, porque usted cuando abre la boca, ¿algunos le han dicho así o no? Cuando abre la boca la embarra, no diga nada. A veces Dios tiene que decirnos así. Por eso el salmista dijo: guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. Porque cuando usted habla y habla con sus emociones, se tira la bendición, daña la bendición. Nosotros que tenemos hijos, cuando un hijo se tira al piso y le hace una pataleta, usted mismo corre y dice: ay, hay que comprarle el bombón, dice Oscar a la niña. Hay que comprarle el bombón, y la niña ahí pataleando y pateando todo en la casa. No, corra, tenga hasta 50,000 pesos, tenga. Usted le gusta la poesía, ahí está Gabo. ¿Sí o no? En mi tiempo, ¿sabe qué le decían, no? Ah, sí. Porque los papás no podían ni hablar en ese momento. Y se quitaban la corriendo. Y el santo remedio, se levantaba uno tranquilito. Y ahora sí los papás decían: si ve, me tocó pegarle. Ya tranquilito decían: por esto y lo otro. ¿Usted cree que cuando usted le hace una pataleta a Dios, el Señor le dice: ay, sí, se me va, no vuelve a la iglesia, ay, mi hijo se me va? No, Dios dice: ok, así no funciona conmigo funciona escuchando mi voz, siguiendo las instrucciones y obedeciendo. Si Dios te dijo por aquí, no se crea usted mejor que Dios, porque a veces decimos: Señor, pero es que por acá, mire que usted me dijo por aquí, pero por acá. No, si Dios le dijo por aquí. No se ponga a inventar que a buscar atajos, por allí. Cierren sus ojos y levanten sus manos y digan al Señor: Señor,
Si usted es consciente y si usted es sincero con usted mismo y con Dios, dígale al Señor: Señor, ahí es donde yo estaba fallando, porque yo me creía más sabio en mi propia opinión. En el libro del Proverbio dice: no seas sabio en tu propia opinión. Señor, ahí es donde yo estaba fallando, porque sí, yo escuchaba tu voz y sé lo que tengo que hacer. Yo sé qué camino tenía que tomar, pero siempre termino tomando las decisiones incorrectas o haciendo lo incorrecto. Escucho tu voz, pero me cuesta obedecerla, me cuesta seguirla. Escucho tu voz, pero me cuesta seguir las instrucciones. Pero hoy te pido, Espíritu Santo, que me des la sabiduría, que me ayudes a tener el entendimiento y la capacidad espiritual para obedecer tu voz sin cuestionarla. Porque yo sé que tú a veces me vas a pedir que haga cosas que humanamente y racionalmente me parecen raras o difíciles de hacer. Pero yo sé que si tú lo dices, es porque tú tienes control del asunto. He luchado en mi mente, he luchado en mi alma para aprender a obedecerte. He cuestionado muchas veces, Señor, tus decisiones, tu forma de operar en mi vida. Pero hoy quiero, Señor amado, humillarme delante de ti, como dice en la epístola de Pedro: humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él a su debido tiempo se exaltará. Hoy quiero humillarme en tu presencia y decirte, Señor, que te voy a obedecer, que te voy a seguir. No voy a cuestionar tu voz. No voy a cuestionar, Señor, tu voz. No voy a cuestionar tu dirección. Voy a obedecerte. Guarda mis labios para no seguir pecando con ellos, diciendo lo que no tengo que decir. Quita toda torpeza de mis labios. Quita toda inseguridad. Dile al Señor en esta mañana: quita toda inseguridad. Quita toda duda, todo temor. Señor, quita toda inseguridad de mi alma, toda falta de fe y de confianza. Y ayúdame a creer. Porque yo sé que tú vas a abrir los mares que tengas que abrir. Yo sé que tú vas a hacer brotar agua de la peña las veces que tenga que brotar. Yo sé que tú vas a hacer los milagros necesarios a mi favor. Te pido en esta mañana, Señor, ayúdame, porque yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria en mi vida. Yo quiero ver tu gloria en mi familia. Yo quiero ver tu presencia manifestarse en mis hijos, en mi casa, en mi situación personal. Pero no me quiero dejar llevar por mi humanidad o escuchar las voces que no tengo que escuchar. Quiero aprender a obedecerte sin condiciones, sin reservas. Quiero, Señor amado, hacer tu perfecta voluntad en todas las áreas de mi vida. Hoy te pido, Señor, así como el mensaje a los 8 días, que es consecuente con este mensaje, que nos des la tranquilidad en medio de los procesos, que nos des la paz en medio de los procesos, para seguir avanzando, para seguir confiando en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por lo que en esta mañana nos has dado a través de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz
y tu palabra es más cortante que espada de doble filo. Bendigo la vida, el corazón de cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale fuerte esa ofrenda de aplausos al Señor en esta mañana. A su nombre. A su nombre. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Dios le bendiga. Espero que el mensaje de esta mañana haya sido bendición para su vida. También quiero recordarles que